Yo cogí y me hice adicto a torear de noche. Yo era el hombre lobo. Salí la luna, no maullaba de milagro. Es lo que me faltaba, maullar y salir corriendo a buscar las vacas. Él apartaba a la vaca hasta con la moto, lo que pasa que, claro, que eso es un tema que como él es tan grande y tan misterioso a la vez, pues él lo hacía y te puedo decir que, vamos, que quizás lo mejor hasta rejonear a la vaca. Para mí el maestro Ojeda, aparte de que ha sido mi ídolo indiscutible, fue y será siempre mi referente y donde yo hubiese querido llegar a parecerme un poquito. Era muy especial y se ponía en los sitios donde costaba mucho esfuerzo. Absolutamente cambió el toreo. Yo fui testigo de ese cambio. Es invadirle el terreno al toro, o sea, es imponerte tú por donde tú quieres que pase el toro. Él te podía torear en una loseta en el suelo. Si es que Paco Ojeda no ha toreado nunca, ha buscado un diálogo. Yo quiero hablar con el toro, que para Ojeda es hablar con la naturaleza, es hablar con Dios, es hablar consigo mismo. Bienvenidos al Legado. Nuestro protagonista de hoy nació en 1954. Es el hermano pequeño de una familia con 8 hijos. En su casa no había mucho y creció en una choza cubierta con un techo de uralita. La primera muleta se la pudo comprar con el dinero que ganó descargando camiones de tomate en su pueblo, que es el mío, Sanlúcar de Barrameda. En mi pueblo había 10 aspirantes a torero y él era el último de la fila. En ese momento, para un secundario como él, no había vaca para entrenar, así que enseñó a embestir a 2 caballos. En el año 82 se presentó como torero y con tan solo un año después su presencia en las plazas desató la locura y se hizo imprescindible. Está considerado como uno de los toreros que revolucionó el toreo, un oficio que domina a pie a caballo, es el único caso. Bienvenidos al legado de un mito vivo, bienvenidos al legado de Paco Ojeda. Empezar a conocer bien al maestro, voy a invitar a un torero que ha bebido de su talento, pero que además es su yerno. A ver cuánto soy capaz de tirarle de la lengua al Fandi para que me hable de Paco Ojeda. Maestro. Muy bien. Bueno, estás en tu casa. Muchas gracias. O sea, tu historia es curiosa porque conociste a tu suegro antes que a tu mujer. ¿No? La verdad que sí, ¿no? Bueno, por circunstancias y por la profesión, la verdad que es difícil, ¿no? No conocer al maestro. Pero bueno, sí, la vida, fíjate, sí nos sorprende, da vueltas y al final, pues bueno, la verdad que es feliz por ambas partes, ¿no? Te digo una cosa, que tu suegro sea Paco Ojeda siendo torero debe imponer un poquito, ¿no? Hombre, la verdad que, sobre todo al principio, ¿no? Al principio la verdad que sí que me chocaba un poco, ¿no? Sobre todo por el referente que ha sido siempre en mi casa, ¿no? También porque mi padre y mi madre, pues bueno, son más de su época y lo han vivido más en primera persona. Pero la verdad que cualquiera que se mete en el mundo del toro, medio ya lleva un tiempo y conoce un poco, la verdad es que Paco Ojeda ha sido uno de los dioses, ¿no? Que ha dado el toreo y la verdad que es un gusto, ¿no? Tú empezaste a torear cuando Paco Ojeda se estaba retirando del toreo a pie, luego fue rejoneador. ¿En algún momento llegasteis a coincidir vestido de luces en la plaza o no? Sí, yo coincidí en una corrida en Granada, ya era su vuelta, ¿no? En el año 2002, el último año que toreó y bueno, una tarde muy especial para mí, fue cuando indulté el toro cortesano, ¿no? Y la verdad es que entró él por la vía de la sustitución y ha sido la única vez que he podido torear con él. Cuando toreaba a caballo sí coincidimos un poco más. O sea, indultaste un toro el día que toreaste con tu suegro, sí. Es tu talismán. Íbamos por... Sí, la verdad que siempre que nos hemos unido, incluso antes, ¿no? De novilleros sin picadores, tuve la suerte de torear con él en un pueblo, él a caballo y yo a pie. Le brindé un novillo, lo indulté, le corté un rabo. Siempre hemos tenido cierta conexión en ciertos momentos que han marcado mi carrera personal y profesional, ¿no?
Él tiene fama de ser un hombre seco. Bueno, yo en la entrevista que yo le hago me dice, no, seco no, agrio, soy agrio. Además me gusta que la gente sepa que soy agrio. Tiene una teoría muy graciosa que luego vamos a contar. Pero luego tú lo conoces en la intimidad y te has dicho en algunas entrevistas que tiene un aura muy particular. ¿Eso qué significa? Bueno, es una forma muy difícil de definir, ¿no? Porque cuando lo conoce un poco más en persona, ¿no? Y sobre todo en su día a día, ya no solo con las personas que se le acercan, que dicen que puede parecer seco, como has dicho, pero al contrario, ¿no? Lo que tiene es una personalidad muy, muy arraigada, ¿no? Una persona que todo lo que toca a su alrededor lo convierte en algo, ¿no? Con los animales es increíble, ¿no? La conexión que tiene. Y bueno, cuando pasas tiempo con él y ese círculo que te acercas a él, ahí hay un toque de magia y una personalidad que sobre todo para gente, ¿no? Que no le entre o que no le gusta, a lo mejor parece agrio o seco, pero cuando uno está a gusto y está en esa cercanía y lo disfrutas, ¿no? Y lo ves como lo que es, la verdad es que crece por momentos, ¿no? Mira, tengo algo que voy a buscarlo, creo que lo tengo aquí detrás, que quiero que descubras con nosotros y que además suelen ser objetos, fotografías, reliquias que te llevan a algún lado, ¿vale? Que te evocan en algún momento. Ábrelo, a ver Abrimos, dónde te ¿no? lleva. Sí, ábrelo. ¡Qué bonita! Bueno, la verdad que una foto preciosa, si no me equivoco fue en Campos Peña, no sé si se ve. Y bueno, la verdad que tengo, como bien dices, ¿no? La gran suerte, ¿no? Que en mi profesión te acompañe una persona como Paco Ojeda es mágico y en el campo sobre todo, ¿no? Que es cuando más tiempo tenemos para hablar, cuando más tiempo tenemos para intercambiar opiniones, ¿no? Y sobre todo volvemos a lo mismo, ¿no? Con esa personalidad tan seca que tiene, ¿no? Ese arraigo, ese conocimiento de los animales, ¿no? Cada vez que te habla o ve una vaca o acabas tú con una vaca y tiene una percepción y empieza a hablarte sin decirte lo que está bien y lo que está mal, pero dándote tu teoría y su explicación, la verdad es que te abre la mente, ¿no? Yo creo que de todos los toreros que he tenido la posibilidad de entrevistar, es el que más simbiosis con la naturaleza tiene. Él es parte de la naturaleza. No es que entienda la naturaleza, es que él es naturaleza, ¿no? Él dice que aprendió a torear, él es de las marismas, aprendió a torear en las marismas, entiende la naturaleza, los animales perfectamente. Y cuando va al campo a verte torear, es verdad que te da explicaciones científicas de por qué ocurre eso, de por qué el toro se convierte, hace esto, de por qué... Sí, sí, totalmente, ¿no? Como te he dicho antes, ¿no? Con el toro, con los caballos, con los perros, con los gatos, ¿no? Él tiene una magia que la transforma en eso, ¿no? Y luego en el campo, lógicamente, aparte de la figura del torero Casío, el conocimiento que tiene de la ganadería, del toro, del comportamiento, muchas veces delante de los animales, nosotros tenemos una percepción que desde fuera no se ve, ¿no? Y si encima desde fuera la ve alguien, pues que tiene esa experiencia, ¿no? Y sobre todo esa forma de decirte las cosas, ¿no? ¿Te da consejos o es poco de dar consejos? No da consejos, ¿no? Él te cuenta su versión y te da su explicación de cómo lo ve, ¿no? Y ahora ya que cada uno agarre lo que quiera. Claro, ¿no? bueno, tú tienes la tuya y él te cuenta la suya. Tengo una anécdota súper graciosa. La primera yegua, me regaló una yegua que estaba enamorado y me dijo, toma, te regalo la yegua, dice, pero las manos me las quedo yo. Y me dejó reventado, imagínate. ¿Por qué? Digo, pues ahora si la yegua no te entiende ya es problema tuyo, que no es problema suyo. Pues con el toro igual, ¿no? Él te da esa explicación, él te explica cómo lo ve, lo que ha visto y lo que no ha visto y ahora que cada uno saque su propia conclusión, ¿no? En la mesa de Nochebuena, ¿le llamas Paco, le llamas maestro? ¿De usted? Yo siempre le hablo de usted de maestro, porque, bueno, independientemente de que creo que mi generación todavía mantenemos ciertas cosas que en la antigüedad es un grado, lógicamente, como cuando yo lo veo y tengo esa cierta cercanía, para mí sigue siendo un maestro y una persona mayor que yo, ¿no? Sí que en conversaciones más íntimas y hablando, por lo menos me he escapado un tú o le comento algo, ¿no? Pero sí, no, pero de primera o de llegada siempre... Pero vamos, a él, a mi suegra, doña Toñi, igual, a gente mayor, si son mayores que yo, la verdad que siempre. ¿Y cómo es como abuelo? ¿Le habla a sus nietas de toreo o no? ¿O tú le hablas a él, a ellas de lo importante que fue su abuelo? Las mías son todavía pequeñitas, ¿no? Pero bueno, Manuela ya con 4 añitos ya va viendo fotos, ¿no? Ya va preguntando cosas en el campo que sí lo ha visto torear alguna vez. No son conscientes del nivel de la persona que tienen delante, ni mucho menos. Pero bueno, me encanta. Lo primero que cuando se junta con ella o las ve, la babilla, eso no puede aguantarlo, se le cae, ¿no? Con sus 4 nietos la verdad es que pierde la cabeza.
Y luego pues con Manuela, que juega a veces al toro, tiene una muletilla por ahí, la coge, Manuela le embiste, o él, la verdad que da un gusto verlo, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? La satisfacción personal y esa forma que igual que tiene como persona, ¿no? Con Manuela, por ejemplo, que es la mía grande, tiene esa química que cuando llega de primera no son romper ese aura no es fácil, ¿no? Y la niña a veces le coge el aire él con ella y tiene una personalidad súper graciosa, ¿no? ¿Te ha hablado él de su infancia, de cómo lo pasó hasta que llegó al toro? Bueno, hemos tenido muchas conversaciones a veces, ¿no? De viaje y eso, sobre todo de su inicio como torero, ¿no? Cuando toreaba en el campo, en la marisma, como iba a caballo, ¿no? Esas noches en su soledad, ¿no? En su cabeza y lo que él buscaba, ¿no? Lo que él sabía que tenía que sacar a la luz, que quizá la plaza pues a veces no tenía la oportunidad o el tiempo, pero sí que bueno, cuando te cuentan esa idea, ¿no? Tan fija que siempre ha tenido, la personalidad que ha buscado y que ha querido conseguir y que al final con el tiempo lo haya conseguido tener esa idea tan clara, ¿no? Y muy fácil quizá con la velocidad cuando empezó ya a romper, ¿no? Lo lógico, aquí todo el mundo te presenta una temporada con 50 corridas de toros, ¿no? Él tenía la personalidad de decir, no encuentro lo que yo quiero, pues corto. Y cortar en mitad de una temporada, todo el mundo de los pelos arañándose y él, el más tranquilo del mundo, iba a casa, volvía y hasta que no sabía él que tenía lo que buscaba, no toreaba, ¿no? Bueno, el maestro Paco Ojeda no ha sido muy de conceder entrevistas nunca, así que estamos muy agradecidos en este programa porque nos ha recibido y vamos a arrancar con los inicios, ¿no? El mítico torero de mi pueblo, de Sanlúcar de Barrameda, él le gustaban otras cosas, le gustaba la mecánica, se buscaba la vida como la mecánica, pero él estaba obsesionado con el toreo, aunque antes de dedicarse al toreo se ganó la vida como pudo en otros oficios, ¿no? Aprendió a torear en la soledad del campo, era, lo dice él, como un vicio por la noche irse a las marismas y buscar las vacas. A él se le conoce como el latero, se anunciaba como el latero, ¿no? Que es un sobrenombre que cogió de la profesión de su abuelo. Tomó la alternativa a una edad bastante tardía, 25 años aproximadamente, y solo le bastó aquella tarde para comenzar la revolución que lo encumbró como torero. Hoy estoy especialmente nerviosa porque voy a conocer a una persona cuya historia me fascinó desde pequeña. Buenas tardes, Hola, maestro. buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por recibirnos. He quedado con él en la finca de su amigo Fermín Bohórquez, en Jerez de la Frontera. Y me perdí en tus ojos negros como un loco sin remedio que me lleven donde quieran y te viniste conmigo a vivir. Maestro, cuando me llaman mis compañeros y me dicen, le vamos a hacer un legado a Paco Ojeda, yo pensé, realmente pensé, le vamos a hacer un legado a Paco Ojeda como a Belmonte o como a un torero que ya no está, porque él no nos va a conceder una entrevista. No has sido tú mucho de conceder entrevistas y estoy emocionada de tenerte aquí, la verdad. Bueno, eso es habilidad tuya. No, te agradezco mucho El que estés 100%. aquí. A mí me gustaría que esto sirviera para que te conociéramos un poco más personalmente, porque el aficionado te conoce y el ojedista muere contigo, pero a mí me gustaría que conociéramos tu trayectoria, ¿no? Un niño que no nace en Sanlúcar de Barrameda. Nazco en la marisma. En medio de la marisma, en una choza, luego me llevaron para Sanlúcar y estoy en mi Sanlúcar. Nacer en la marisma, ¿qué es, Paco? Para la gente que no lo sepa. Nacer en la marisma, pues yo creo que es todo, porque el simplemente aire de la marisma te da en la vida un suspiro, es distinto. O sea, a ti te soltamos en Doñana y sobrevives. Y soy un ciervo. Sí. Porque el ser humano lo primero que tiene que... Es necesario enseñarlo a la supervivencia, es fundamental. Tú lo aprendiste rápido porque siendo el noveno, ¿no? ¿O el octavo? El 8, sí. ¿El 8? ¿De cuántos hermanos? De 9. De 9 hermanos, ahí había que sobrevivir. El que llegaba antes a la olla, el que comía. Había que sobrevivir. Una madre cuando tiene tantos pollitos, pues le da calor a todo y no mira a ninguno. El cariño y todas esas cosas eran un artículo de lujo, había que llenar la olla todos los días. Eso, era la primera base era la olla llena.
Paco, cuéntame cómo fue tu infancia. Lo primero que un ser humano tiene que reconocer de dónde viene. Reconocer de dónde viene y dónde está. Porque si no sabe de dónde viene, no sabe dónde está. Y yo creo que mi vida y mi infancia ha sido, pues, digamos, de lo último, del escalafón de la humanidad, digamos, económicamente. Lo único que disfrutaba era de mucha salud, pero de muy pocas cosas. Y fíjate que yo me acuerdo de pequeño que dormía en una cama donde el techo se llovía y dormía con un plástico. Y el plástico, cuando el agua apretaba, no era pesado porque caían 2 goteras juntas. Y aquello era una música, pum, 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 pum. Y eso me acuerdo. Esos principios no me se olvidan. ¿Tú soñabas con salir de eso, con darle una vida mejor a tu madre, con tener una vida mejor? Al principio no. Al principio era como, prácticamente era muy pequeño. Tenía 12 años y estaba trabajando. Pero a medida que iba creciendo despertaba en mí un interés de que algo había que hacer, no sé qué. No sé qué, pero algo hay que hacer. Y a medida que iba el tiempo pasando, pues me aficiono a los toros, sin pensamiento de vender nada de lo que hacía. Me iba por la noche, porque yo aprovechaba, yo podía irme por la noche porque en mi casa había 4 o 5 vacas que había que llevarlas al campo para que coma, y yo me las llevaba por la noche. Las dejaba solas y me iba a la marisma. Una marisma en la que llueve, hace sol, hay días muy, muy perros, como se llaman aquí, y en el que Paco tiene mucho tiempo para observar, para soñar, para pensar en lo que más le apasiona, le sigue apasionando, el toreo. Y llega un momento en el que Paco se atreve a ponerse delante. Yo creo que siempre tuvo ese sueño, esa forma de entender la vida. Y una vez que lo hace, pues va dándose cuenta que esto es un veneno que entra en la sangre. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido. Cuando tú quieres torear y no tienes contacto con las ganaderías ni nadie te va a hacer una vaca, lo más bonito que hay es una luna brillante que brilla como un foco, un caballo, y a buscar una vaca brava al campo. Eso es que me encantaba. ¿Te ibas a Trebujena? Me iba, sí. Lo siento por el ganadero. ¿Al Ventus? Al Ventus, pero el Ventus fue el principio de todo esto que surgió luego. Una ganadería que no se lidiaba y había muchísimas vacas y yo cogí, me hice adicto a torear de noche. Yo era el hombre lobo. Salí la luna, no maullaba de milagro. Es lo que me faltaba, maullar y salir corriendo a buscar las vacas y torear vacas. ¿Y el capote o la muleta dónde la buscabas? Eso no lo llevaba. Lo llevaba. Eso es lo que llevaba ahí. Servía de montura para el caballo. Te montaba ahí con la muleta abajo y aparta vaca. Él apartaba la vaca hasta con la moto. Lo que pasa que, claro, que eso es un tema que como él es tan grande y tan misterioso a la vez, pues él lo hacía. Y lo hacía y te puedo decir que, vamos, que quizás lo mejor hasta rejonear a la vaca, montar una moto. Y luego, no torea por torear, sino cada vez va descubriendo cosas como las distancias, como analizar psicológicamente al ganado, como mirarle los ojos a ver qué pensamiento tiene. A lo mejor alguno dirá, ese está loco. Sí, pero si no se le mira los ojos a los animales, jamás va a entender a las personas. ¿Cuánto le debes tú a esas noches, Todo. Todo. Es mi vida. Pero antes de eso, ¿fuiste mecánico? Yo trabajaba en todo lo que es mecánico, la vendimia, después de la vendimia, las máquinas, todo. En un taller limpiando motores, porque tampoco era experto en mecánica, pero lo que hiciese falta. Y lo de torear,
yo me acuerdo ya con conocimiento, yo veía a los toreros entrenar y llegaban con unos capotes nuevos y un coche, y yo decía, Paco, esto no es para ti. No tiene para una camisa, te vas a comprar un capote. Después llegaba a mi casa, veía aquella miseria, esa calle sin salida, el callejón y las 4 vacas. Pero bueno, yo voy a seguir con mi ilusión, yo voy a seguir toreando en la marisma. En los comienzos de mi padre no fueron fáciles. Había mucha gente en Sanlúcar que quería ser torero, él era uno de ellos, y no se lo pusieron fácil. Lo llevaban de tapia o iba a tentaderos, pero siempre estaba ahí de tapia. Si lo sacaban era el último. Él seguía en su camino, no se iba a desviar de su camino, él creía en sí mismo y su lucha y su camino era con él. En una de esas, da Paquito Casado una novilla en Sanlúcar y me dice, ahí hay uno que se llama El Latero. Te dicen El Latero, en Sanlúcar eres El Latero. Paco El Latero. Y, hombre, venía bien si quiere torear. Digo, pues, vale, voy a torear. No le dije nada en casa, hasta que no salió el cartel no se enteraron, porque me daba miedo decirlo. Y me pusieron. Y me acuerdo que hubo un hermano de un matado toro, que contó las horteletas. Dice, te ha dado 17. ¿Y dónde buscaste el traje? ¿Dónde buscaste el capote? El traje lo alquilé en Jerez. Un señor que se dedicaba a alquilar trajes. Y el traje, precisamente, y curiosamente, era de Ruiz Miguel. Un traje rojo. Y el hombre me cobró un dinero, pero cuando le llevé el traje, como fue baratado entero, me cobró otro. Y me dice, y la próxima vez va a pagar más. ¿Era muy diferente la marisma a una plaza de toros? Sí, el marco variaba todo. Menor conocimiento con el becerro, que se anuló, lo perdí. El contacto psicológico se perdió, porque me dio 16 o 17 volteretas, pero es distinto. Entonces ahí ya empecé a tomarme esto de otra manera. Poco a poco ibas como encontrándote, te iban dando oportunidades, seguías entrenando. Seguía entrenando, y cada vez que me ponía, pues la gente me estaba acogiendo cada vez más. Ya aquellos era otra cosa. Y en Sanlúcar, en un pueblecito como era tan pequeño, tantísimos toreros. El último de la fila, digamos, el lobo abandonado, chiquitito que lo abandona la madre y se hace líder de la maná. Cuidado, Cuidado, que no es fácil. La valentía de Ojeda siempre se vio desde el primer día. Ojeda tenía una valentía impresionante. Entonces ya ahí tenía ganado de momento al público. Tenía la personalidad, tenía ese valor. Y entonces ya en esa novilla arrollada. Yo viví cosas en ese momento, cada vez que iba funcionando más, veía menos aprecio, menos cariño, menos... Y yo después pensé, digo, bueno, si esto es porque las cosas me van bien, bienvenido sea. Prefiero comprarlos, los enemigos. A Paco Ojeda lo ven sus compañeros con una dosis íntima de cierta envidia. Paco Ojeda hace lo que otros sueñan hacer. Hay toreros que ven cosas imposibles de alcanzar, y yo lo entiendo. Paco Ojeda las hizo en sus narices. Había una cosa importante, que lo que yo estaba ofreciendo, Sanlúcar entera, me lo estaba comprando. Donde no llevo la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos. Tú empezaste a torear ya en serio con 20 años. Sí, cuando llegué a la alternativa había toreado mucho, había estado bien en todos lados. Me acuerdo que por donde iba arrasando, y de ahí me llevan a la alternativa, que yo no la quería. ¿Por qué?
porque no estaba preparado para ella. El ambiente sí estaba, pero yo no. Yo quería poner en práctica lo de la marisma, pero no me sirvió. Y ahí me paré y empecé de nuevo otra vez. Me fui para atrás, me fui al callejón. Hice lo mismo que hacía cuando era un crío, a la marisma, y empecé ahí. Salgo de mi casa al campo. En su retirada al campo, Paco comienza a entrenar con su caballo, Chico, y ahí se reencuentra con su toreo. Poco después, en 1982, confirma su alternativa en Madrid. La vida es un momento. En esa confirmación de alternativa, cautivó a los aficionados de Madrid. Torea en Jerez, torea los ensabanados del puerto, torea una corrida que creo que fue en Francia, en Arles. Son de esas 3 corridas, más 6 toros que mata de Manolo González en la corrida de la Cruz Roja en Sevilla. Eso fue ya lo más grande. El primer dinero importante que tú ganas, si te acuerdas cuándo fue, ¿qué hiciste con él? Ya había hablado con uno que vendía una casa. Y yo vivía todavía en la Chapa de Uralita. Entonces, digo, ¿qué hago con este dinero? Dios mío, en mi casa no lo voy a dejar, porque en mi casa puede durar estos 10 minutos. Allí con 7 osos va a decir que han venido los reyes, cabrón. Y me voy a las 9 de la noche y yo tenía un gallinero. Y hago un boquete y lo tapo, lo entierro en el gallinero. Eres muy grande, Paco. Escucha, hasta el trato de la casa, porque ni lo iba a ingresar, entonces en aquella época podía tener dinero. Y lo dejo ahí y me voy a tratar la casa. Y me acuerdo yo que la gallina cuando ve tierra movida empieza a escarbar. Y me acuerdo, digo, hoy las cabronas las gallinas. Cuando llegué estaba la maleta allí descubierta en el gallinero. Y esa casa se la compras a tu madre. Nos vamos para la notaría, hacemos la escritura de la casa, firmamos aquello y la casa para mi madre. ¿Y tu madre qué dijo? Por favor, cuéntame eso. ¿Tú te acuerdas de aquello o no? Sí, me acuerdo. Que yo cómo me había ido de aquí, porque es que encima estaba acostumbrado a la chapa de Uralita y que cómo me había ido de aquí. La cocina era un enfernillo y digo, pues llévate el enfernillo. Era un enfernillo ese de tapadera blanca, digo, pues llévatelo. ¿Y qué hago con mi cocina? Digo, cógela. La pude convencer y llevármela. Me la llevé allí, claro, le costó unos días acoplarse a aquello. Su familia más directa le debe mucho a Paco. Él con su sangre hizo que flotara en aguas dificultosas de ese momento de los años 80 en nuestro país el agua vital de su familia. El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Hay toreros que llegan para cambiar el toreo y para hacer época. Y todos, eres torero de toreros, o sea, todos los toreros te admiran. ¿Qué es lo que encontraste tú en el toro y ofreciste al toro para hacer la revolución que hiciste? Yo vi que aquí, después de ver a tantísimos toreros como había, muchísimos buenísimos, y analizaba y buscaba algún sitio libre que no estuviera ocupado por ninguno. Entonces, arrimarse, había gente que se arrimaba. Yo cambié el sistema porque yo no me arrimé, yo dejé que el toro llegara a mí, que era todo lo opuesto, era todo lo que el hueco que habían dejado ellos. Entonces, no es lo mismo yo arrimarme de valiente a dejar a ver dónde llega. Y claro, cuando me acuerdo un toro en Madrid que venía andando y yo le veía, le miraba a los ojos, digo, se para. Se paró aquí. Y digo, este es el sitio, que estaba libre. Porque la reacción, cuando uno tiene que tener el pulso del público y saber lo que le tienes que dar. Y eso se palpa, se nota. Y digo, este es el sitio libre que había. Fíjate, hay toreros que nacen del hambre y él dice que a pesar de venir
con una familia de pocos recursos, él dice, si yo hubiese tenido dinero, hubiese seguido toreando igual, pero para mí, no para la gente, ¿no? Él amaba el toro por encima de esa necesidad que la tenía, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que de pequeño lo llamó eso, ¿no? Y con la personalidad que tiene tan definida, cuando se le mete algo entre ceja y ceja, ¿no? Pero ya no solo como torero, como luego a caballo, ¿no? Con los animales, siempre los caballos han sido su pasión, ¿no? Y bueno, conseguir lo que consiguió como torero es un milagro, ¿no? Pero luego decir, no, pues ahora lo voy a hacer y voy a ser líder de un escalafón en 5 temporadas y a caballo, pues es que eso no lo puede contar otro, ¿no? Es que es muy suyo, ¿no? Vamos a invitar a este sofá a otro maestro, a alguien que lo admira muchísimo, que lo quiere a partes iguales. Manuel Escribano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, yo te veo que te recuperas estupendamente. Con los huevos ecológicos, los tomates ecológicos del huerto. Siento, permiso. Bueno. El pelo brillante con todas esas cosas que como. Bueno, te queda poco, ¿no? Para recuperarte y para volver a los ruedos. Ahora, gracias a Dios, me pasó esta lesión faltándome 2 corridas, que fueron las únicas que perdí, y bueno, tenemos todo el invierno para recuperar. A ver, Paco Ojeda, para ti, el primer recuerdo que tienes de él, ¿por qué es tan importante para ti, Paco Ojeda? Bueno, yo creo que el maestro fue un torero que nos marcó a todos, ¿no? Y yo como niño, y ya cuando sí es verdad que yo ya empiezo mi carrera, pues maestro máxima figura del toreo, y ahí sí era consciente, ¿no? Otras veces de otros toreros que yo he tenido como referente, no era consciente de lo que había, de lo que eran para el toreo, pero con el maestro sí, ya era consciente de todo lo que había hecho y había conseguido, ¿no? Entonces, pues son referentes de toreros admirados, respetados, y que son los que a ti te gustaría hacer alguna vez en tu vida. Oye, me han contado que un día te atreviste, cuando lo conociste, estabas rejoneando y te atreviste a decirle algo y no le siento muy bien, ¿qué fue? No, fue una anécdota muy bonita. El maestro tiene carácter, eso es así, ahora contaremos. Pero... Yo me habían invitado a Partido de Resina a matar un par de toros de entrenamiento, y estaba el maestro con los caballos allí, y entonces antes de entrar a matar, pues él metía sus caballos, ¿no? Los caballos nuevos y tal. Y había un caballo un poquito más temperamental y tal, y yo allí el burladero mío, el caballo tal, y me salió, templado maestro. Y eso sí me pegó una mirada y estaba conmigo el mozo espada mío y dice que yo quedé desahogado, ¿eh? Y bueno, casi yo en plan... ¡Qué amigo mío, hombre! Era por el caballo, que no era por él. Impone, no, impone. Sí, y luego fíjate, ese mismo día me dio, pues yo estaba ahí pasando una mala racha con la espada y tal, que por eso mataba a esos 2 toros en el campo, y le hablo un poco, ¿no? Le digo, maestro, pues llevo una mala racha, tal, no sé qué. A los tíos tan grandes, pues son explicaciones muy fáciles, muy sencillas, y que lo arreglan todo en un segundo. Y total, dice, los mata cuando tú quieras. El primero lo has querido matar, lo has matado. El segundo, no lo has matado. No lo has matado. Tira. Para tu casa. Y es verdad, y luego reflexiona y dice, es que es verdad. Que bueno, yo le he preguntado, ¿cuáles son tus toreros de ahora? Y dice, los que hacen cosas bien. Los que hacen las cosas buenas. Yo me imagino tú el día que te presentaron para pedirle las manos de su hija, ¿no? A mí él me ha contado... dice, yo lo conocí a mi yerno, a los 2 días antes de casarse porque no se han atrevido a venir. Eso es cierto. Bueno, un ratillo antes, pero... No, pero bueno... Ya ¿Te lo dijiste tú o se lo dijo Yolanda? Yo creo que se lo diría Yolanda antes para ir amortiguando. No, pero... Mejor quite, ¿no? Sí, no, pero luego organizaron una comida, ¿no? En casa del maestro Litri, ¿no? Que también tenía buena relación, y en medio fue, oye, que me ha dicho mi padre que vayamos a comer con él, que vamos a comer allí. Cuando yo llegué allí, madre mía, lo que había allí, ya me quería morir, ¿no? ¿Quién estaba? Estaba el maestro Litri padre, el maestro Litri, estaba el Tato, Ojeda y los Manzanares habían organizado un tentadero para torear 3 vacas a pares. Y claro, yo llegué allí a comer. Yo iba vestido como iba vestido, ni sin trastos, ni ropa, ni nada. Y ahí cualquier artista va a torear. Que hay que comer, que no es. La verdad que fue un día simpático. Luego conmigo, vamos, lo conozco hace muchos años en la cercanía de en sitios, en bodas.
Y muy bien, y la verdad es que igual, ¿no? Pero la verdad es que romper ese hielo, ¿no? De llegar ahí, la verdad es que fue un día muy interesante. A mí me ha explicado como pocos por qué él ha marcado una época, ¿no? Porque cuando le preguntas a los toreros ¿por qué has marcado una época? La mayoría no sabe explicártelo, la mayoría dice, mírame, ¿no? Porque él me lo ha explicado como poco, dice, no, yo no es que yo fuera un torero valiente que buscara el toro, ni que yo invadiera el espacio del toro, es que yo esperaba que el toro invadiera mi espacio. Y eso no lo había hecho nadie. Eso no sé si la crítica lo entendió muy bien. Bueno, al principio, como todo torero que irrumpe en las formas que hay a quien gusta y a quien no gusta, ¿no? Lo que está claro es que los que mandaban al final era la gente, y la gente cuando consiguió eso, ¿no? Porque quizá no era el arrimón del temperamento, ¿no? Sino era como relativamente por la paz conseguir llegar a un sitio donde nadie había llegado, ¿no? Y encima, bueno, hoy en día las faenas son largas y a veces que en 3 muletazos quitaba la muleta y ese toro se quedaba a centímetros de él, ¿no? Y eso en esa época, aunque la prensa no lo entendía al principio, no lo quiso ver así, pero claro, cuando la gente coló y dijo esto es la leche... Claro, yo creo que allí lo que de verdad imperó fue ser fiel a su forma de entender toreo, a lo que él sentía delante de los toros, lo que quería hacer, y le daba igual que fuera aceptado por la prensa o no. Al final, como dice David, la gente fue quien se lo aceptó, y cuando alguien hace algo que cree y que siente, tal, al final... Bueno, y cuando, llega, cuando él sentía que no podía dar eso, porque todas las veces no está uno capacitado para dar eso, pues se quitaba y se iba. ¿No? Y era algo que tampoco entendía mucha gente. Esas son de las cosas que yo me he admirado, ¿no? Porque en este sistema, después de tanta lucha, llegar al punto de conseguir algo que tiene una temporada de 40 corridas de toros y él no tenía o no se encontraba para dar lo que él quería con el toro, y decía para hasta que lo encontraba y volvía. Ostras, eso hay que tener en esa época, cuando te ha hecho falta llegar ahí, tener esa personalidad tan fuerte, eso no es fácil, es lo que ha marcado una... A lo mejor si hubiera entrado en la ruleta de todo, de torear, a lo mejor... Él me contaba ahora, que tiene un toro, solo un toro, no una ganadería, tiene un toro bravo al que le da de comer todos los días, que el toro lo mira a él mira al toro, no se acercan, no se entiende porque es bravo, cada uno respeta su espacio, pero lo tiene como homenaje a lo que el toro le ha dado a él. Y hace unos años él le contaba al maestro Quintero que se había hecho amigo de un toro, y lo contaba de esta manera. ¿Conseguiste hacerte amigo del toro? Eso no sé si lo saben los espectadores, que Paco Ojeda ha intentado durante años ser amigo de su enemigo. Hombre, yo creía que siendo amigo a lo mejor tenía que discutir menos con el toro, ¿no? Pero se consigue a media. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te quisiste ser amigo de un toro? ¿Lo tuviste? Bueno, he tenido varios toros casi adiestrados ya, ¿no? Manso, pero me hubiese gustado haberlo mansado en la plaza. Lo que pasa es que por las circunstancias, el tiempo y la prisa que llevamos para todo, pues no te deja. Pero me he quedado con esa ilusión, me he quedado con esas ganas. Me hubiese hecho mucha ilusión haber llegado un momento que el toro no hubiese embestido en la plaza. Hubiera sido una experiencia extraordinaria. Yo es lo único que me quedo que me llevo sin hacer. Explicarme eso, por favor, explicarme eso, no lo entiendo. Bueno, al final, él lo dice, ¿no? Que por los tiempos la plaza al final tiene un tiempo, te dan los avisos y tal, pero conseguir no invadir el terreno del toro, acobardarlo, amansarlo para que se afloje, sino todo lo contrario, hacer que él coja la confianza de entrar en tu terreno. Y lo dice, si hubiera tenido tiempo, al rato de estar toreándolo, me hubiera ido y hubiera venido detrás mía. Tú sabes que lo dice en la entrevista, hubo un toro una vez, no sé si fue en Valencia, que lo mató, dice, lo maté y dije, como siga andando no voy a ser me retiro. Voy a ser incapaz de seguir adelante porque significa que esa conexión con el toro es total, ¿no? Es que tú la tienes siempre, ¿no? Tú tienes una conexión con el toro abismal y son minutos los que estás delante de él, ¿no? Pero es que te tienes que entender de una forma bestial, ¿no? Para poder hacer lo que tú quieres y poder hacer sentir a la gente a través tuya y de ese animal, pues todo lo que creamos, ¿no? Entonces, en tan poco tiempo
hay esa conexión tan mágica y tan fuerte que, coño, que el maestro lo llevaba mucho más a cabo, porque es que hacía cosas que no hacía nadie. Bueno, en este programa nos encanta la música, ya lo sabéis, así que vamos a disfrutar de ella. Paco Ojeda nos ha dado muchísimas tardes de gloria, repletas de paseillos en los que han sonado pasodobles tan espectaculares como el que vamos a oír ahora. Churumberelías. ¿Lo he dicho bien? Regular. Churumberelías. Tampoco, pues lo ponemos. Churumbelerías. Ahora. Gracias. marcó la quietud y dio un parón al toreo. Para mí el maestro Ojeda, aparte de que ha sido mi ídolo indiscutible, fue y será siempre mi referente y donde yo hubiese querido llegar a parecerme un poquito. ¿Es verdad que tú tenías póster en tu habitación de niño? De los recortes de las revistas de aplauso, y, o sea, era una obsesión. Yo creo que ha sido único porque era diferente a todos.
Porque él, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Paco Ojeda? Yo creo que hacía lo que no hacíamos los demás, ¿no? Torero de carpo y salero, verde el capote bordado con hebra de mil luceros. Bueno, el año 83 es un año que es crucial para el maestro. ¿Qué es lo que hizo para que todos fuésemos ojedistas y se desatase la locura? Bueno, yo creo que lo primero, marcar esa personalidad que él tenía y lo que él buscaba, que no existía, ¿no? Y luego había toreros que se arrimaban más, tenían un concepto, la técnica, buscar el crear una faena, ¿no? Él buscaba eso, ¿no? Que el toro respetara esos espacios, el llegarle en 0,2 a esa distancia que era tan difícil, y luego con esa personalidad y esa planta que lo hacía, que era lo que allí creaba una oreja que era increíble, ¿no? Yo creo que eso fue lo que más impactó, porque todo el mundo se quedó muerto, ¿no? Y su consagración ya total, ¿no? Yo creo que cuando llegan los triunfos importantes, donde ya es reconocido por todo, donde ya la prensa creo que se le entrega total, porque el aficionado y el público... Bueno, con la prensa tuvo sus más y sus menos. La prensa no lo tenemos todo. Yo creo que al principio no lo entendió muy bien, ¿eh? Pero bueno, pero a él le daba igual. Claro, a él le daba al final, cuando llegan los triunfos, todo el mundo se entrega a lo que hace, y yo creo que esa consagración es gracias a eso. Bueno, él cuenta que no se llevó muy bien con la prensa, con alguna prensa. Con ella seguro que se hubiese llevado estupendamente, y yo creo que ellas también lo conocieron toreando, ¿no? Las dos, ¿no? Y lo conocen muy bien y lo admiran. Ana Romero y Noelia López. ¿Qué me gusta? Bienvenidas. Muchas gracias. Oye, os quejaréis del cartel que tengo en el sofá, Bueno, está mejor acompañado imposible, por supuesto. Un lujo siempre. Bueno, ¿qué destacaríais de Paco Ojeda, vosotras que sabéis tantísimo de toros? Bueno, pues yo Paco Ojeda he tenido la suerte de disfrutarlo, porque ver torear a Paco Ojeda era disfrutar con él. Y yo creo que, como venís contando, él implantó una forma de torear diferente a lo que había en ese momento. Se habla mucho de José Tomás. Bueno, pues quien pisó el sitio que después pisaría José Tomás fue Paco Ojeda. Él fue el primero que lo hizo, y era inverosímil que el toro pasara por donde pasaba, en la cercanía en que imponía Paco Ojeda. Él dice que cuando sale el toro lo primero que hace es mirarlo, observarlo y comunicarse con él. Y yo le preguntaba, maestro, ¿y lo ha entendido siempre? Y dice, no, cada vez que me ha cogido no lo he entendido. Yo creo que, como se ha dicho, que un revolucionario, por supuesto, eso es así, de la tauromaquia, y más que pisar los terrenos del toro, él hacía que el toro pisara los suyos. Entonces él quería ser torero y hacer lo que nunca nadie había hecho, y esa era su rebeldía, conseguir lo que no se ha hecho antes, y se hizo torero para hacer eso. No quería repetir o asemejarse a nada que ya hubiera ocurrido. Ese fue su gran logro. Lo que decía Paco es que él se fijaba en todos los grandes para ver qué hueco quedaba. Claro. Porque decía, si este hace esto, ¿qué puedo hacer yo de diferente ¿Qué es lo que para ganarme un sitio diferente? Claro, ¿no? pero tenía que tener la capacidad de hacerlo. No todo el mundo, y ellos son toreros, no todo el mundo tiene la capacidad de pisar esos terrenos y el valor de pisar esos terrenos. Entonces, él es verdad que quiso hacer algo diferente, pero tenía que tener el valor y la capacidad para hacerlo. Y no desde el tremendismo, no sé si estáis de acuerdo, no desde el tremendismo, sino acercándose al toro y desde el cariño al animal. La mente y ese concepto, tenerlo siempre tan claro. Yo he tenido muchas conversaciones con Diego Robles, que fue durante muchos años su mozo de espada y que estuvo siempre con él, y él me contaba otra anécdota que dijo, oye, hay una novillada en tal sitio, vamos a ver esto, y él siempre decía, y eso es que nos van a enseñar a nosotros, y nosotros tenemos que buscar otra cosa, ¿no? Y siempre él sabía que no iba a copiar ni a hacer nada que ya hicieran, ¿no? Pero ¿cómo es? Qué inteligente es, ¿eh? Tengo otra caja, me dicen, tengo otra caja, sí, otra joya de estas cosas que tenemos. A ver, ¿quién se lo pide? Venga. Ivano. Ivano. Esa es más grande. Mira qué color tan torero. Lila. Es una revista francesa. Le Soleil. Le Soleil de Paco Ojeda. Y un cómic. Donde fue un ídolo.
del año 83, cuando el ojedismo se desata. En Francia es lo más, Lo es más. un dios. Y es buenísimo el cómic, como cuenta No, toda yo no su lo vida. conocía. Sí, yo tampoco hasta aquí estaba mirando. Y Una pasada. toda su vida desde niño en el campo, con las vacas, con los toros. Mira, aquí está cuando estaba, le llamaban el latero, cuando vivía en una casa. Él soñaba con el toro, había vacas allí sueltas y él se escapaba con una motillo y entonces decía, yo me iba con los que peor toreaban, porque así se quitaban rápido, tenían menos valor y se quitaban rápido. Tú compartiste, Manuel, una tertulia taurina con él, si no me equivoco, y otros compañeros, y te sorprendió la humildad hablando de los Miura. ¿Qué te dijo? Bueno, sobre todo, pues fíjate todo lo que estamos hablando, ¿no? De su capacidad, del valor, del dominio, todo lo grande que tiene que tener alguien que ha marcado, ¿no? Entonces estaba en una comida, había varios toreros, estábamos varios toreros, salió el tema un poco de las corridas de toros de Miura, de las que yo he matado a algunos, pues yo no he matado a uno, yo no he ido ni a tentar, yo no sé cuánto. Y yo estaba al lado del maestro y me dice, pues yo te voy a decir una cosa. Dice, yo tengo una espinita de no haber matado nunca una de Miura, y dice, y no la he matado porque no he podido, ¿no? Entonces ahora yo me dice, coño, ella no va a poder matar un toro de Miura, y dice, no he tenido el valor o no, y me he quedado con eso y no lo he hecho porque pues, no era capaz o no he podido. O sea, entonces digo yo crecí dos cuartas, yo crecí dos cuartas y luego te muestra que alguien tan grande pues tiene la sencillez y la humildad de decirte, oye, y de poner en valor todo lo que tú has conseguido en ese tipo de toro, que es un toro especial y distinto a todo. En Francia lo adoraban tanto que él, por ejemplo, en la feria de Nimes toreaba todas las tardes, incluso 2 veces, ¿no? 5 tardes llegó a torear seguidas. Yo me imagino esa habitación con 5 vestidos de luces, no, serían más, ¿no? Porque preparadas no te da durante... tiempo a estar en tensión, porque al día siguiente otra vez, y otra vez, y otra vez. Al día siguiente y en el momento, y bueno, pues ídolo, y hasta hacer esa gesta, bueno. Luego también en el 84 se encerró en Nimes con 6 toros y también fue una grandiosa tarde de toros, pues eso también... Es que allí era un ídolo en todos sitios, ¿no? El maestro, pero en Francia fue muy... Sí, pero ha marcado muchos hitos. Lo marcó Francia. muchísimo. Marcó muchos hitos en Francia porque toreó una feria completa, toreó 6 toros y después aquella tarde de edad en la que toreó como rejoneador y como matador. El mismo día. A caballo, por la mañana toreó a pie y por la tarde toreó a caballo. Le También dio la en Nimes. alternativa a Diego Urdiales por la mañana, creo que fue, y por la tarde como rejoneador a caballo, al máximo nivel, mañana y tarde, vamos. Bueno, pues vamos a continuar repasando la vida del maestro Paco Ojeda. La consolidación profesional del maestro no tardó en llegar. En el año 1983 fue cuando llevó al ruedo El silencio del campo, de esas marismas, consiguiendo el clamor de toda una afición que acabó rindiéndose a sus pies. Y fue entonces cuando, tras encontrar su sitio con una forma inédita de torear, nacía un fenómeno que lo llevaría a lo más alto, el ojedismo. Para hablar del alcance de aquella revolución nos espera Jesulín Dubrique, un gran admirador del maestro. Bueno, Jesulín, muchas gracias por estar en este legado de un genio del toreo y para ti un referente, ¿no? ¿Ha sido un referente en tu vida? Bueno, para mí el maestro Ojeda, aparte de que ha sido mi ídolo indiscutible, fue y será siempre mi referente y donde yo hubiese querido llegar a parecerme un poquito a lo que... A ti tampoco te ha ido mal, ¿eh? A ti tampoco te ha ido mal. No, no me ha ido mal. La verdad es que no me ha ido mal, pero bueno, yo creo que tenía un buen referente, ¿no? Yo creo que Ojeda, describir a Paco Ojeda es muy difícil, ¿no? Yo creo que ha sido único porque era diferente a todos. ¿Es verdad que tú tenías póster en tu habitación de niño? De los recortes de las revistas de aplauso, y, o sea, era una obsesión. Y me acuerdo, vamos, tenía como un póster con un traje, creo que era como tabaco y oro, pero era tipo goyesco, era de la goyesca de Ronda, muchas cintas de vídeo de él,
grandes faenas de él y me empapaba mucho de su tauromaquia, de su concepto del toreo, y eso a mí me llenaba, ¿no? ¿Y cómo lo descubriste tú? Mi padre era un gran admirador de él y bueno, pues yo creo que seguí los pasos de mi padre ahí, y bueno, pues a mí me impresionó mucho verlo en una corrida de toros en Jerez, con un toro jabonero de Torre Alta. ¿Esa fue la primera vez que lo viste? Públicamente sí, porque claro, además lo vi me había roto yo, tenía una rotura en el tobillo, estaba empezando a querer ser torero, estaba en la escuela taurina, y mi padre pues bueno, me sacó las entradas en el tendido de sol, y como yo no me podía poner bien con la escayola, pues me hicieron un huequecito y me puse en un poste justo donde se hacía el paseillo. Y para mí poder ver a Paco Ojeda allí desde arriba, para mí fue algo impresionante, ¿no? Y después lo que le formó aquel toro jabonero, un toro de Torre Alta, creo que fue un sobrero, un toro rabón, fue impresionante, fue impresionante. Además, me acuerdo que ese año él había toreado el toro Dédalo en Sevilla, que le había hecho un faenón espectacular con Curro Romero y el maestro Espartaco también. O sea, he sido un fanático de Paco Ojeda y afortunadamente y gracias a Dios he bebido de las fuentes del toreo de Paco Ojeda, ¿no? Ojalá me hubiese querido, ojalá hubiese podido parecerme un poquito a lo grandioso que él ha sido. Porque claro, tú creces, tú empiezas a ser torero cuando él estaba en ese fenómeno que se llamó el ojedismo, ¿no? Él triunfa en los 80 y la lía, ¿no? Yo empecé a torear en los años, casi a finales del año 87, y era el momento de máxima figura, ¿no? Pero yo creo que esos años últimos de los años 80, principios de los 90, fueron los años sublimes de él. Tengo cosas que contarte, tengo un mundo para darte, tengo risas, tengo baile, tengo formas para amarte, tengo un corazón. En su tierra el ojedismo se vivió de una manera espectacular, porque bueno, aquí había legión de seguidores. Él representaba al pueblo, o sea, la gente humilde que se había forjado a sí mismo y que poco a poco fue ascendiendo. Consiguió que se hicieran cosas como, por ejemplo, lanzar cohetes cada vez que cortaba una oreja. Paco toreaba en Bilbao y alguien de la cuadrilla llamaba a sus amigos aquí en Sanlúcar, a la gente de la peña de Paco Ojeda, y se tiraban cohetes. O sea, toda la gente de Sanlúcar sabía cómo había estado Paco ese día, merced al sonido que sonaba. O sea, era un estruendo de Paco Ojeda ha cortado 2 orejas, Paco Ojeda ha cortado 4 orejas. Yo creo que eso no se ha dado en ningún sitio. Él llegó y cambió la forma de torear, ¿no? Porque él, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Paco Ojeda? Yo creo que hacía lo que no hacíamos los demás, ¿no? O sea, ponerte donde se ponía Paco Ojeda era imposible. Es invadirle el terreno al toro. O sea, es imponerte tú por donde tú quieres que pase el toro. No a un mutuo acuerdo, no. Yo me pongo aquí y tú vas a pasar por donde yo quiero que pases. Es una de las cosas más impresionantes que tú puedas sentir y vivir. El verte pasar ese animal alrededor una y otra vez, queriendo coger aquello, los cuernos así de grande por aquí, por allí. En cada segundo te estás jugando la cornada y eso la gente no lo percibe. Y Ojeda era capaz de soportar todo aquello con un estoicismo que no consiguieron los demás antes. Lo consiguió él. Competir con Paco Ojeda, yo le doy gracias a Dios que lo cogí ya en los últimos años. Ya retirado. Cuando te pones delante de un bicharraco como ese y que tengas 10 expirado, es muy complicado estar a la altura de esas circunstancias, ¿no? Con Paco Ojeda había que echarle de comer aparte, ¿eh?
Era muy especial y se ponía en los sitios donde costaba mucho esfuerzo. Se ponía y se paraba ahí y aquello, la gente ardía, ¿no? El que marcó la quietud y dio un parón al toreo, una muleta templada con la sal de los esteros. ¿Y cómo fue conocer a tu ídolo? Porque una cosa es verlo torear y admirarlo, pero luego después estar con él y en las distancias cortas. ¿Cómo fue aquel día en el que lo conoces? Pues mira, yo nunca pude torear con él. Y bueno, pues creo que de alguna manera la satisfacción que ha podido compensarme el no haber podido torear con él fue un día que yo, un picador de él, Curro Reyes, entonces ya el maestro decidió retirarse y emprendió su carrera como rejoneador. Y entonces ese picador me llamó a mí para colocarse conmigo. Y le digo, Curro, encantado. Y yo cuando Curro se colocó conmigo, yo lo que le preguntaba eran muchas cosas de Paco Ojeda, porque además era muy amigo. Y un día le dije, Curro, a mí me encantaría conocer a Paco Ojeda, pero de tú a tú, de poderlo invitar a mi casa. Y me dice, pues tú no sabes que Paco lo que quiere es conocerte. Sí, claro. Cago en la mano que parió. Total, y quedamos. Nunca pude torear con él. Pero la satisfacción. ¿Pero por qué nunca pudiste torear? ¿No? ¿Los empresarios no querían? Pues, por las circunstancias que fueran, éramos dos toreros muy caros también, ¿no? Claro. Pero bueno, tengo la satisfacción de que ya que no lo pude hacer en la plaza, pude invitarlo a mi casa, el tío vino encantado. Claro, imagínate yo tener a mi ídolo en mi casa, o sea, para mí era lo máximo. O sea, yo... Si se te iluminan todavía los ojos, Jesús. Le ofrecí todo, ¿no? Y dice, bueno, vamos a tentar, ¿no? Digo, maestro, vámonos para abajo. Nos vamos para abajo. Él se puso unas calzonas o algo así, para acá, para allá. Y hasta así me mira y me dice, ¿tú vas a tardar mucho en cambiarte? Le digo, no, maestro. Hoy me voy a permitir el lujo de ver a mi ídolo en mi casa y que toree para mí solo. Qué bueno. Que es la mejor satisfacción que voy a tener. Y toreó él solo. Y yo allí sentado con Marca, y digo, José Luis, ya que no he podido torear con él, me voy a permitir luego que mi ídolo toree en mi casa por mí. Yo creo que voy solito a estar cuando me muera. Paco, yo realmente lo que recuerdo de ti, yo era una niña. Y luego menos niña, claro. Y en Sanlúcar era como, Paco va por libre, Paco no se entiende con la crítica, o la crítica no entiende a Paco. Eras como que eras raro, ¿no? No sé, ¿a ti te importó mucho lo que escribieran de ti en las críticas, lo que dijeran los críticos taurinos? Influía mucho y te explico. Es que hasta llegar a superar eso, hay una serie de cosas. Primero, que yo no entendía por qué tenía esa crítica en contra. No lo entendía y los periodistas con más audiencia y como Navalón de Diario 16, 6 o 7 páginas, Mariví con la tele, me freían. La prensa no lo ha tratado con justicia porque no lo hemos entendido. Nos hemos quedado en que él revolucionó, pues como Belmonte en su momento, una fase de la tauromaquia. Y yo comprendo esa definición de revolución, pero Ojeda no. Él seguía su camino y le daba igual. De hecho, más se crecía. ¿Hablan mal? Él más se crecía. Él lo que quería era su verdad, iba con su verdad, su corazón, sus sentimientos, y le daba igual. Llegué a entender, digo, yo tengo algo grande porque nada más que se meten conmigo. Algo pasa aquí. Después entendí de que, claro, se meten con los grandes. Y eso te da una tranquilidad, eso te da una paz.
Me acuerdo yo que estuve hablando con un periodista, además no lo voy a decir, con Vicente Zavala. Y este hombre pues ya me abrió todas las puertas, todas las que estaban media encajadas, las puso en par en par. Me dice, ¿tú has pagado alguna vez una publicidad tan barata? Digo, ay cabrón. Tú sigue como vas y que siga metiéndose contigo. No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellas tampoco. De alguna manera sois parecidos también. Habéis sido toreros que habéis hecho lo que os ha dado la gana, ¿no? Bueno, yo creo que cuando se manda en el toreo, pues tienes que tener ciertos privilegios. Y bueno, ¿a qué le llamas tú decir? No, porque hace lo que te da la gana? él, por ejemplo, a pesar de convertirse, de triunfar en el toro y ser número uno, no siempre tuvo a los críticos y a la prensa de su lado, ¿no? Recibió también críticas. Bueno, pues es que cuando tú estás en la cumbre, lo que te encuentras son muchos enemigos y muchos que van al cuello. O sea, bendito problema. Claro. Porque cuando tú estás ahí arriba y eres el objetivo a batir, a ver, en el toro nadie regala nada. Y en el momento que destacas, van a por ti. Y si encima estás en la cúspide y eres el que manda, eres el que más gana, el que elige, el que escoge y el que dice aquí estoy yo, eres el enemigo a batir. ¿Tuviste amigos dentro del mundo del toro? Siempre, y los tengo. Yo presumo de ser amigo, de poder levantar teléfono y hablar con todo el toreo. En la plaza a batir, eres tú con el toro. La lucha ha sido siempre conmigo. Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar. Paco, yo recuerdo en mi casa de hablar, Paco se retira. Tú nunca te has cortado la coleta, también no. Bueno, Paco se retira, ahora este año no va a torear. Y recuerdo decirle a mi tío, Rabia, diciendo, hombre, es que donde él torea es muy difícil, no se puede torear tanto, ¿no? ¿Cuándo te retirabas y por qué? ¿Por qué decidías paro aquí? Porque no estaba capacitado para seguir. ¿Y tú lo sabías? Sí, me había vaciado tanto, ten en cuenta que toreaba 80, 90 corridas de toros y era 80 o 90 obras de esas que te estoy diciendo, déjalo llegar. Sin eso ya no era Ojeda. Y yo cuando veía que yo no iba a ofrecer eso, me decían, no pasa nada, si tú... Es que yo no es que engañe a la gente, es que yo no me quiero engañar. Tanta entrega, tanto sentimiento, yo creo que no, es que no podía más. No porque no tuviera ilusión, siempre ha tenido esa ilusión, esa continua búsqueda que él siempre dice que tiene. Pero cuando ya no podía más, él no iba a torear sin ganas y dejaba de torear. El caballo para ti también yo creo que tiene una importancia. Son los dos. El toro y el caballo. Son los dos animales que en mí despiertan todo. Porque habíamos tenido yo y el caballo y el toro tanta compenetración en la marisma que yo no quería, como dice, no es que Belmonte toreó, es que Arruza toreó un becerro, un festival. Pues yo es que me metí en Torfuego. Yo me metí en Torfuego con Mendoza, con Fermín. ¿Por qué? Y en Torfuego. Y bueno, ¿qué haces aquí si este matado a toros? Bueno, pues aquí estoy. Yo lo notaba que era mágico, ¿sabes por qué? Porque ya no era un animal en liza, eran dos. Ha hecho más de 100 corridas como rejoneador y ha conseguido el Rejón de Oro
y se ha consagrado como rejoneador y además entre 1996 y 2000 estuvo en lo más alto del palmarés del rejoneo. Hubo un día, me acuerdo, toreaste en Francia. ¿Por la mañana toreaste a pie? Por la mañana toreé a pie, le di la alternativa a Urdiales con el cordobés. ¿Y por la tarde? Y por la tarde la de rejones. Yo toreé 510 corridas de toro en 5 años. Pero bueno, eso se lo podía permitir Paco Ojeda. Yo me acuerdo del año que toreó toda la feria de, creo que fue de la Vendimia o Pentecostés, que fueron todas las corridas, 5 o 6, entre ellas la de Miura. Y cuando mató los 6 toros en la Goyesca de Ronda, es que ha sido, para mí, marcó un antes y un después en la fiesta nacional, ¿no? ¿Y él tiene, tú crees que tiene el reconocimiento que merece? Pienso que sí, claro. Es que hay que ser muy mal aficionado para no darle el visto bueno a un genio. Que Paco Ojeda marcó una época, y cuando se marca una época, no tienes una cualidad, tienes muchas cualidades muy buenas. Vamos, le tengo mucho respeto en general a todos mis compañeros, empezando por ahí, pero estamos hablando de mi ídolo, y ahí yo me quito el sombrero. Quisiera parar el tiempo, quisiera retroceder, tumbarme en aquella orilla y acurrucarme con tu piel. Quisiera se retiró varias veces. En el año 88 se retiró por primera vez. ¿Sabéis por qué? Bueno, esos tienen que ser decisiones muy personales. Él ya en su trayectoria, cuando él veía que no... Sí que hizo parones de las temporadas, cortaba algunas corridas, y cuando ya decidió quitarse, pues bueno, la razón yo creo que eso solo la va a saber él, pero cuando él sigue buscando y sigue creciendo y sigue buscando cosas, supongo que lo que le daba en ese momento la plaza en sí, ¿no? Lo que es el espectáculo, pues ya sabes, como si la trataba un poco. Estuvo 3 años retirado, se casó. Ya tuvo las 2 hijas, bueno, las tuvo su mujer más que nada, pero bueno, se dedicó a su familia y luego volvió, ¿no? Su mujer también proviene de una familia ganadera, ¿no? Sí. Señera, yo no sabía eso. Sí, o era la hija de su apoderado. La hija de su apoderado, que también José Luis Marca. Hasta para elegir su apoderado fue curioso, porque él eligió a quien le dio buena espina. Y fue muy importante muy de para eso, él. ¿no? ¿Y quién lo entendió? Porque él pasó una etapa muy mala, que se fue al campo 2 años, que no toreó. Aparte de porque no le llamaban, porque no se sentía bien en ese retiro, porque no entendían la forma de torear, querían que él toreara como toreaba a los demás, y él fue fiel a lo que sentía, a su toreo, se retiró, se apartó. Bueno, y porque la gente, cuando tú te pones en un lugar, la gente quiere eso de ti. Claro, y el que paga una entrada quiere ver el toreo de Ojeda, no quiere ver que tú le des 2 pases para cubrir el expediente. Claro. No, eso era, y se la jugaba cada tarde. Pero los apoderados, antes de que llegara ese momento, no lo entendían. Decían que no hay que ponerse en ese sitio, que podemos hacerlo de otra forma, claro. Que hay que hacerlo de otra forma más fácil, arriesgar menos. Y él no quería, él quería ser más comercial. Él decía una frase que me encanta, decía, la soledad es bruja. Entonces se iba al campo, toreaba vacas de noche en su soledad, y ahí se refugió en ese retiro, y cuando ya se sentía preparado, convencido, como él solo sabe, volvía. Pero en su soledad él era feliz. Volvió a los 3 años y no tardó en cambiar la muleta por el caballo. Yo no sé si eso se entiende, ¿lo entendió bien el tendido? Chocaba mucho. Hombre, yo tuve que chocarle porque hombre, estamos hablando que todo el mundo estaba loco por ver algo que no podían ver de otra forma, ¿no? Y bueno... Es el único caso, ¿no? Es el único caso de un torero... Sí. Hombre, había muchos toreros que les gusta el campo, les gustan los caballos, que han rejoneado, pero llegar a ser luego figura del rejoneo y estar durante temporadas continuadas, el líder de un escalafón del rejoneo... Y ha habido más al revés, de rejoneadores que luego alguna vez han toreado, pero han toreado casi... Es que él fue figura del rejoneo en el escalafón, hay un año en el escalafón que él fue... Los grandes compromisos, la gran feria... Él toreó con los más grandes... grandes... no le gusta mucho que lo comparen
con Belmonte, porque dice que Belmonte era más aficionado, que Aficionado, rejoneo, eso es lo que como estamos afición hablando, más, claro. porque él se tomó el rejoneo igual de serio que, Claro. de hecho fue el primero del escalafón. Fue durante- líder con grandiosos rejoneadores como Pablo Hermoso de Mendoza, fueron después el número uno, luego Pablo Hermoso, Fermín Borges, Andy Cartagena, estaban en ese escalafón y él fue el primero, es decir, él no se apuntó porque le encantaba el caballo a poner unas banderillas, a probar suerte. Él fue a competir. Fue líder, Claro. exactamente. Además, Belmonte fue garrochista, pero no fue realmente Rejoneador. rejoneador, toreando en plaza y demás. Y él, yo me acuerdo que en la época que reapareció como rejoneador, los amantes del toreo a pie, decíamos, esto no puede ser, hemos perdido un gran torero de a pie, como Paco Ojeda, ¿cómo está toreando a caballo? Los amantes del caballo ganaron un gran rejoneador. Voy a haceros una pregunta, me voy a decir que soy absurda. ¿Mejor torero que rejoneador o rejoneador que torero? Bueno, ha sido grande en todo, ¿no? Pero yo creo que donde debe Buena respuesta. Deja el legado es a pie, que era lo que él ha hecho, y aunque luego, imagínate, ¿no? Todo lo grande que ha sido, que incluso luego funcionó como rejoneador. Te voy a poner otro pasodoble, que te lo mereces. Vamos a disfrutar ahora de un nuevo tema que va a tocar la banda de música del maestro Tejera en este escenario tan bonito del Legado. Hay que ser un poco agrio. Los gusanos a la pera la pica, al plátano, a la ciruela, a los níperos, pero al limón no le mete mano ningún gusano. Hay que ser agrio ¿Con quién eres agrio? con los gusanos. Aire, aire, y pasa, que tenga la puerta abierta la alegría. Bueno, los seguidores de Paco son muy fieles a su toreo y son ellos los que guardan los trofeos porque él no tiene... Él tiene las cosas muy repartidas, ¿no? Tiene muy poco apego a las cosas, ¿no? Bueno, una persona que lo que siente, lo que vive, eso se lo lleva para él, ¿no? A lo mejor, yo siempre lo digo, ¿no? Trajes, capotes, ¿no? Tiene ciertas cosas lógicamente guardadas, pero yo creo que no será de los toreros que más cosas tengan mira, guardadas. yo he entrado en casas de toreros
hay toreros que guardan desde el primer... Bueno, el maestro Ruiz Miguel tiene un museo en su casa que tendría que abrir al público, pero está muy bien porque entra y el maestro Espartaco tiene todas las cosas importantes, los regalos, todo, y perfectamente. Él dice... Quedamos el otro día en la entrevista, dice, te iba a llevar a mi casa, tengo 2 cabezas. Él es más espiritual que material, ¿no? Una forma de vivir. Lo vive así, ¿no? Y luego el toro le llegó al punto máximo y ya vio lo que había conseguido y a caballo, pues otra vez, ¿no? Yo creo que va sobre la marcha, no se amarra nada atrás y yo creo que por eso es tan especial, ¿no? Se queda con lo vivido, que es lo importante. Totalmente. Nosotros hemos encontrado una peña muy chiquitita, pero muy valiosa en su honor. ¿Sabéis dónde está? La regenta uno de sus mayores seguidores y está en Vitoria. Vamos a ver. Victoria. En un rincón de Vitoria se encuentra una peculiar peña dedicada al maestro Ojeda. Nació hace más de 35 años en el salón de la casa de un admirador hastiado de escuchar las críticas al torero. La última corrida que tuvo aquí Paco Ojeda en Vitoria, me parece que fue en el año 86, después hubo una tertulia en un hotel. Acudió a la tertulia, al terminar la tertulia del periodista, y le hice la primera pregunta al periodista. Señor periodista, ¿usted ha estado hoy en los toros? Y digo, no, porque yo he visto hacer el paseillo a 3 toreros y usted solo ha mencionado a 2. Y al tercero que no ha mencionado, ha estado por encima de su lote, aunque le ha tocado el peor lote de todos. Entonces se quedó callado y a partir de ahí empecé a pensar, yo digo, podría hacer una peña taurina ya para conocer mejor al personaje. En este singular templo, un único socio mantiene vivo el legado de un torero único. La peña sigue funcionando porque seguimos recibiendo visitas, sobre todo de gente de los alrededores de Vitoria, y luego la visita más lejana que he recibido es del Departamento de Política Cultural y Lingüística de las Fuerzas Armadas de Alabama, Estados Unidos. En las paredes de esta habitación, cada rincón es un pedazo de historia. En ellas reinan recuerdos, objetos personales del maestro, fotografías, libros y hasta una videoteca que la convierte en un pequeño santuario taurino. Pues mira, aquí apoyado en esta ayuda de Paco Ojeda, te voy a enseñar una mini muestra de lo que es el mini museo que tenemos aquí. Dentro de los libros de la biblioteca, que como digo yo hay 250 libros, tengo varios del maestro Paco Ojeda, la de Sení Ojeda, la década de Ojeda, y en el libro está dedicado por Paco Ojeda. Bueno, uno de los recuerdos que tengo yo más cariño en la peña es este capote que junto con una muleta la mujer de Paco, Antonia, hizo su paquetito y me lo mandó a la peña para que empezara a tener yo objetos de él. Por atrás se ve perfectamente que está usado y salpicado del albero, ¿no? Pero esto es la joya de la corona del mini museo que tengo yo aquí en casa. Aquí tengo del 78 el primer carné de la Asociación de Matadores Españoles de Paco Ojeda. Aquí tengo también el primer cartel del primer festival que toreó Paco Ojeda en la Plaza de Toros de Sanlúcar de Barrameda. Pequeña en espacio, inmensa en sentimiento, aguarda en su interior el alma de un revolucionario que cambió la forma de entender el toreo. Hay que ser un poco agrio. Los gusanos a la pera la pica, al plátano, a la ciruela, a los níperos, pero al limón no le mete mano ningún gusano. Hay que ser agrio. ¿Con quién eres agrio? Con los gusanos. Aire, aire, y pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría para la casa. El 2011 el maestro se somete a una operación delicada. Yo le pregunté si el caballo le había salvado la vida. No fue así exactamente, pero esa caída del caballo destapó que tenía un problema, ¿no?
A mí me lo contó eso también, el día del mismo que he dicho, templado maestro, por el caballo ese. Y me contó lo del porrazo y porque estaban hablando del caballo, tal, no sé qué. Digo, coño, que ver caballito. Dice, pues me salvó la vida ese caballo. Y al final, bueno, la circunstancia y la suerte en la vida, ¿no? Que bueno, por un golpe que va al hospital por verte si está bien y al final que te encuentren algo que a la larga hubiera podido ser un problema, ¿no? Entonces, él, yo creo que no es que su caballo le da la vida, sino la vida se la da por los caballos y siempre ha tenido esa conexión y más arraigo todavía si encima pues le abrió la luz del problema que tenía, ¿no? Tiene muchos premios, el Premio Nacional de Tauromaquia en el año 2013, la bandera de Andalucía de las Artes, a las Artes. ¿Del que más se ha sentido orgulloso, cuál es? Bueno, yo creo que se siente orgulloso de muchas más cosas que no son trofeos, ¿no? Algo, bueno, incluso ir va porque son premios importantes, pero no es persona que a lo mejor lo disfrute como los que estamos fuera y lo vemos, pues podemos sentirnos orgullosos, ¿no? Yo creo que sus niñas, ¿no? Sus niñas, sus niños y los nietos, yo creo que cuando habla de eso, te cuenta historias de eso, yo creo que eso le vale más. Yo he hecho una pregunta y yo sé la respuesta. Es la primera vez en mi vida que me pasa. Que hago una pregunta sabiendo, sobre todo de toro. No, yo creo que de lo que más orgulloso se siente es de que hizo un par de años un festival benéfico en mi pueblo, en Afanas, para que se creara un centro para niños y ese centro existe. Y a él le hubiese encantado seguir con ese tipo de iniciativa solidaria. Y te lo recuerda. Lleva en el coche una foto con uno de los niños y lo lleva así de grande en el coche y lo traía para que lo viéramos. Quiero decir que yo creo que las cosas humanas son las que le llenan al maestro a estas alturas de la vida. Y el toreo ha sido tradicionalmente muy solidario. Los maestros hacen festivales, participan por causas benéficas. Eso me decía, históricamente. En el cartel que estaban los 6 mejores de ese año, pues yo luego tuve que torear 6 veces gratis para todos ellos. Porque claro, para todos que me hicieron el favor. Todos tienen sus festivales en su pueblo. El intercambio, ¿no? Pues yo creo que el reconocimiento de todos, yo creo que el mayor orgullo, la mayor felicidad que yo creo que se puede quedar cualquiera y el maestro más porque ha sido a unos niveles brutal. Y para el mundo del toro, perdón, sí, para el mundo del toro, desde luego, fue el primer premio nacional de tauromaquia, Paco Ojeda. Entonces, también para nosotros ahí se abrió una veda al reconocimiento a lo que supuso su figura y cómo revolucionó el toreo. Bueno, pues vamos a repasar sus últimos años, cuando los cosos de todo el planeta se rendían bajo el embrujo del ojedismo, que es una religión. Yo me acuerdo en San Lucas los autobuses saliendo uno detrás de otro. El maestro de repente decide retirarse y refugiarse en su marisma bajo la luz de la luna, donde nació. Y entonces apareció algo más feroz que cualquier toro que se había enfrentado, que fue una enfermedad. Se detectó afortunadamente de manera precoz gracias a un caballo. Una vez más, los animales le salvaron la vida y le daban la vida. El resto de su historia aún la sigue escribiendo el maestro de Sanlúcar. Y para conocer al hombre que hay detrás del maestro, hablamos con su hija, Doriana, en la Peña Taurina El Arrastre, en Dos Hermanas. Con ella nos acercamos al padre y al abuelo que con el tiempo ha aprendido a vivir fuera de los ruedos. Doriana, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo estás? Bien, nerviosa. ¿Estás nerviosa? Porque no eres tú muy de hablar en las cámaras, ¿no? Para nada, para nada. ¿Te pareces a tu padre en eso? Total. Que él ha sido siempre muy reservado y ha dado muy pocas entrevistas. Sí, sí. Bueno, pues a mí me gustaría que tú me contaras la otra cara de Paco Ojeda, lo que a lo mejor la gente no sabe y nunca se ha contado sobre él, porque que es un revolucionario del toreo, eso lo sabe. Clarísimo. Eso lo sabe todo el mundo. Pero ahora cuéntame tú ahora cómo es como padre, ¿no? Vale. Venga, ¿vamos para el lío? Sí. Vamos al toro. Y es el aire lo que me impide respirarte. Y es el aire. Doriana, muchas gracias por sentarte con nosotros para hablar de tu padre en este sitio tan taurino. ¿A ti te gustan los toros? Sí, lo llevo en la sangre de pequeña. Oye, Doriana, ¿ese nombre de dónde viene? Ay, eso hay que preguntarle a mi padre, pero a él me querían llamar Doñana. Por el amor que le tiene él a Doñana, ¿no? Efectivamente. Y a las marismas. Ahí está, entonces mi madre le dijo que no, por favor. Y de ahí yo no sé ya, porque sé que es Dorian en francés, en fin, y salió Doriana.
es que tu padre es tan original, hasta para poner nombre, es original el hombre. Sí, sí. Él estuvo mucho tiempo en activo hasta que decide retirarse también como rejoneador. Primero se retira del toreo a pie. Él lo dice, él lo comunica, que ya va a dejar de montarse al caballo oficialmente, pues seguro que lo hace extraoficialmente. Totalmente, y así va a ser. Es que no, a mí como hija no me viene y me dice, oye, voy a hacer esto. Vosotras sois 2 hermanas, ¿verdad? Tú eres la menor, la más chica. ¿Eres su ojito derecho, la mima o no? No, por igual, no, por igual. De hecho, yo choco un poco más que mi hermana con él. ¿Sí? Sí. ¿Y tú cuando eras niña, igual que con tu hermana, vosotras erais conscientes de quién era Paco Ojeda en el mundo del toro? No era consciente en ese aspecto. Yo recuerdo, por ejemplo, ir a verlo a una corrida y el momento de esa gente admirarlo y querer saludarlo, simplemente una foto, o en el hotel, cuando me encantaba, por ejemplo, una vez que terminaba la corrida, que íbamos al hotel a verlo, esa masa de gente fuera esperando y mi hermana y yo como, somos sus hijas, venimos a verlo. Cuando él estaba en la primera etapa, él tuvo una etapa dorada, ¿no? Que es cuando el fenómeno este del ojedismo, él como era como padre, fue un padre ausente porque en aquella época sobre todo, ahora también, pero antes con las carreteras, estaban todo el día en carretera, para arriba y para abajo, o él pudo ejercer de padre. Según qué edades, en el 88, por ejemplo, que es cuando yo nací, ¿vale? Ahí estaba en pleno auge de crecimiento como figura, entonces mi padre igualmente siempre ha estado presente en nuestra infancia. Él me ha enseñado a montar en bicicleta, por supuesto a caballo, no sé, el cumpleaños pues, que se han organizado en casa, pues él ha estado cuando ha tenido o ha podido estar, mejor dicho, pero sí. Era un padre cariñoso, de ponerse a jugar con las niñas. Por ejemplo, en el campo, cuando vivíamos en Badajoz, yo quería una casita en un árbol y mi padre no, a mi hermana y a mí nos hizo una casa en un árbol, la hizo él. O sea, él compró las maderas y los hierros y me hizo la estructura de la casa en el árbol y se subió con nosotras, o nos compró unos quads para irnos, a lo mejor iba con el Land Rover y nosotras con el quad detrás. O sea, ha estado con nosotras mucho a nivel naturaleza, más que un juego de ponerte a jugar con muñecas, pero sí. Y luego vosotras ibais a verlos a la plaza. ¿Tú tienes recuerdos de pequeña de verlo torear? Más que de pequeña cuando estaba a pie, más recuerdo cuando estaba rejoneo. En su segunda etapa, sí. ¿No? O festivales ya, también a pie, pero festivales. ¿Y erais conscientes del peligro que tenía su profesión? Porque además era una persona que se arrimaba mucho, que se quedaba quieto con un temple y una tranquilidad que claro, verlo de fuera imponía. De hecho, recuerdo esas llamadas que no había móviles, como ahora, esas llamadas en casa, esperando toda la tarde que llamaran, oye, que ha ido todo bien, y esos nervios, o sea, se pasa mal, y me acuerdo de eso. No yo como tal, que no soy consciente de, pero sí, porque cuando íbamos, por ejemplo, yo sí que pasaba, yo siempre lo he mirado a él. Yo cuando de pequeña iba a verlo, yo estaba viendo como si no hubiera nada más. Es que yo solo era una burbuja, un foco a él, nada más. Quiero perderme por el camino. Y sin embargo, en el 2012 la cornada más dura no vino de un toro, sino de una dura enfermedad. A raíz de una caída que tuvo hace ya 2010-2011, tuvo una caída que estaba en el campo y estaba él solo y se quedó medio inconsciente y dijo, uy, voy a ir al médico. Después de eso, dijo, voy a ir al médico. A raíz de ahí le vieron un tumor, gracias a Dios, benigno, y si no, no hubiera ido al médico. Si no fuera por la caída de aquel caballo, no hubiera ido al médico y eso pues me hubiera crecido, no sabemos cómo hubiera acabado. Y no sé, me gustaría saber cómo era Paco Ojeda como paciente. Bueno, ya es que sí me acuerdo cuando lo operaron y me acuerdo en el despertar, bueno, no
Pero sí, es que... ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque es que me acuerdo, tú sabes, cuando te despiertas de ¿Se dicen tonterías? Sí. Están con la anestesia todavía. Estás desorientado y es como, ¿qué hago aquí? No, y es que además, nunca mejor dicho, es que era un toro bravo en aquel entonces. Pero no con los demás, sino como que era, yo me voy de aquí, estoy muy bien y me quiero ir de aquí. Entonces decíamos, no te puedes mover, entubado, tal, o sea, entonces como paciente, él no puede estarse quieto, es que no puede. Le estás quitando algo si lo mantienes retenido por lo que sea. Y además lo pasó mal porque incluso le dijeron los médicos que había posibilidad de no volver a andar. Sí, de quedarse en silla. De hecho, bueno, le afectó a día de hoy. Sí que tiene la pierna izquierda más insensible, que no tiene mucha sensibilidad a raíz de esa operación. ¿Y él sigue toreando? Sí, es que le da vida a eso. La última reaparición vestido de luces creo que fue en 2002, pero aún así el contacto con el animal nunca lo ha perdido. Él sigue toreando en el campo, con amigos, no capea, sino él va a finca de amigos y, oye, hace un tentadero, echa una vaca, un novillo, le apetece, la torea. Si él es feliz, nosotras somos felices, tanto mi hermana como yo. O sea, no somos nadie para decirle... oye, ya está bien, si es lo que le hace feliz. Y de hecho, él siempre me ha dicho que siempre va a estar toreando hasta que su cuerpo le deje. Siempre, siempre. ¿Y cómo es su vida ahora? Pues igualmente sigue siendo esa libertad que es lo que le da esa vida, de que a lo mejor está haciendo una cosa por la mañana y es que por la tarde no sabes qué va a hacer y no tenía nada que ver. Y él se levanta, sus caballos siempre, sus animales, y necesita, también le gusta mucho que se estropea algo, lo que sea, tanto mecánica como un comedero de los caballos, y le gusta arreglarlo a él. Claro, porque él era el latero, él era mecánico. Le encanta y es que le gusta, lo disfruta. Y a lo mejor le digo, oye, pero pues llámate y ¿qué te dice? ¿Pero para qué? Si le voy a tener que explicar yo cómo lo quiero, para eso lo hago yo, que encima me gusta. Entonces, el día a día, cada día es un capítulo diferente. ¿Y cómo es como abuelo? Le encantan sus cuatro, además no tiene preferencia, es que los adora. Tiene a dos niños, o sea, que tiene para tantearlos. Y es genial, porque por lo menos mi mayor fue el primero de los nietos y cambiando pañales, un abuelo normal, o incluso puedo decirte que más, porque yo no sé otros abuelos que hacen, pero es que doy fe que le ha cambiado pañales, los ha recogido de la guardería, se los ha llevado a comer biberones, se ha quedado con ellos a dormir. De papi, oye, que este fin de semana te apetece estar con él y llevárselo él tan feliz. ¿Qué te hace feliz? Pues, si te digo que todo. Todo. Porque yo ahora mismo tengo las cosas muy claras, afortunadamente. Y a veces he hecho pruebas, porque hay que ser un poco agrio. Hay que ser un poco agrio, porque los gusanos a la pera la pica, al plátano, a la ciruela, a los níperos, pero al limón no le mete mano ningún gusano. Me voy a quedar con esta explicación para la vida. No, porque es que a veces hay que ser agrio, no brusco, agrio. Yo creo que él discrimina muy bien quién le va a hacer daño y quién no. O cuando menos quién le va a entender y quién no. Como todos los genios, tiene una coraza. ¿Con quién eres agrio? Con los gusanos. Pero no con tu gente, ¿no? No, mi gente, pero hay gusanos en la gente, ¿eh? Sí. Las mías no. Por eso el ser agrio en una parte y en otra parte muy dulce. Él siempre ha sido, será tachado de serio, discreto, pero una persona maravillosa donde tiene su corazón y su bondad.
Ojeda es, además de un genio y un gran torero, una gran persona. And there's a place that I've dreamed of where I can free my mind. Paco, de las cosas buenas que yo te he visto hacer en Sanlúcar, bueno, en Sanlúcar somos rocieros, marismeños y somos muy de la Virgen de la Caridad y muy ojedistas. Y de las cosas que he visto hacer bonitas en Sanlúcar fue aquel festival que hiciste para Fana, que recaudaste tanto dinero que se ha hecho un edificio precioso, ¿no? Pero a ti te queda como la espinita de que te encantaría seguir con esa historia. En el año 95, estamos hablando del final de ese año, Paco lanza la idea de querer colaborar con una entidad como esta, que entonces estaba planteándose distintos proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, y se le recoge el guante. Él es el que ofrece su ayuda. ¿Por qué no montamos un festival para que esta obra empiece a andar? Pues dicho y hecho. Paco trajo a los mejores del momento. Claro, yo le pedía todo, a Espartaco, a Ponce, a Rivera en el momento suyo bueno, a Manzanares. Sí, yo estuve en esa corrida. Y yo traje un cartel ahí que aquello se acabó el papel. Total. ¿Vale? Y yo, cuando hablaban con ellos, le preguntaba, sin gasto, antes de venir, sin gasto. Gasto no hay, esto es benéfico y aquí hay que sacar dinero. Gasto no hay, y todo de acuerdo, sin gasto. Primer festival, cumbre, 14 millones de pesetas. Al año siguiente, yo loco encantado otra vez. Otro festival, otros 14 y otros 28. Y la verdad es que fue el inicio de un lugar donde desde entonces, y esta residencia se inauguró en 1998, pues han pasado más de 150 personas con discapacidad intelectual que tienen aquí su casa día a día, gracias a ese primer impulso de Paco Ojeda. Pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. Si ahora te dijera un nieto tuyo que quiere ser torero, me quitaría la felicidad. Sí, ¿verdad? No lo soportaría. Pero yo creo que Dios me ayuda siempre. No va a querer eso. ¿Alguna papeleta tiene? No, porque por la parte del Fandi, como no sea torera... Sí, es verdad, es verdad. Y por la parte de mi otra hija, pues tampoco. ¿Ves toros? ¿Vas a la plaza de toros? ¿Ves toros? Sí. ¿Quién te gusta? Las cosas bien hechas. ¿Tienes tu torero ahora o no? ¿O tienes momentos? Mis toreros son todos los que hacen cosas normales en la cara del toro. Yo precisamente soy un admirador de todo porque todos tienen algo que ofrecer. Yo creo que tú no te crees lo importante que has sido en el mundo del toro para tus compañeros. Hasta cierto punto es mejor que lo reconozca ellos que tú. Porque si lo reconoce ellos, tú te preguntas, bueno, algo habrá. Pero sabes, en el fondo tú sabes lo importante que ha sido para el toreo. La verdad es que yo lo reconozco si los demás lo reconocen. Porque yo, no porque sea humilde, sino que yo nunca he sido yo. Y me gusta mucho que me has dicho que si tú hubieses sido de una buena familia de dinero, hubieras seguido siendo torero, pero para ti. Sí. Sin necesidad de llenar plaza, no, para ti. Eres más aficionado que torero. Sí, lo vivo de otra manera. No soy torero porque quiera que me aclame y ahí va, no. Siempre he huido de... siempre. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Just stop your
para terminar, ¿cuál crees que ha sido el legado de Paco Ojeda? El legado mío es haber sufrido y luchar por lo que quería, con mucho trabajo, pero al final se consigue y se queda en ti una paz y una felicidad que no se cambia por nada. Ha sido único porque ha sido diferente a todos. Para mí marcó una época, marcó un inicio y hemos sido, por lo menos yo he querido beber de empaparme de esa tauromaquia para toda mi vida en mi carrera, ¿no? Y yo creo que no me equivoqué, que fue un espejo importante en el que mirarme. Otra cosa es conseguir ser como él. Esto era imposible. El legado que me deja Ojeda es que a la espalda de la tauromaquia hay seres humanos muy puros y me deja un legado inquietante. Sé que me moriré sin conocerlo del todo. A un hombre al que quiero tanto como respeto y al que la humanidad va a conocer como torero y se lo va a perder como filósofo. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep on. A esta hora hay alguien que ha estado muy pendiente al Liquindoy de todo lo que hemos hablado, de su trayectoria, de su figura. Maestro Paco Ojeda. Hombre. Muy buenas. Tengo aquí al Fandi que se ha soltado de la lengua y ha empezado a contar intimidades que yo sé que no le van a gustar. Hemos tenido que frenar. No, yo ya estoy acostumbrado, pero además no creo que... Él no sabe decir cosas malas. Es verdad. Pues aquí tengo al maestro Escribano también hablando solo virtudes de su toreo y de su humildad. Otro monstruo, otro fenómeno. Bueno, nos hemos preguntado ahora qué le hace feliz, ahora mismo. Ahora mismo, pues la verdad es que todo. Me pregunto yo que por qué soy tan feliz con todo. No tengo infelicidad ninguna ahora mismo. Yo no sé por qué. Pues porque valoras cualquier cosa que te pasa, ¿no? Será por eso. Mira hasta los pájaros de la manera que vuelan, la libertad que llevan. Agradecido con la vida y con todo lo que le ha ofrecido la vida. Queríamos agradecerle primero por la entrevista que nos concedió y sobre todo que estuviera presente en este legado tan merecido. Pues muchísimas gracias. La verdad es que tú tienes tanta habilidad para hacer un programa como para convencer a la gente. A mí me gustaría tener la habilidad que tiene usted con los animales, con las personas. ¿Tú la tienes? ¿La has utilizado conmigo? Muchas gracias, maestro. Le queremos y le admiramos mucho. Muchas gracias. Bueno, me gustaría terminar con una pregunta que hacemos siempre. ¿Cuál es para vosotros el legado de Paco Ojeda? Bueno. Fandi, ya no está, ¿eh? Ya lo puede ya. Tranquilo. Hombre, yo creo que marcar un antes y un después dentro del toreo con una personalidad propia, sin depurar, sino pura, como lo sentía, lo hacía y hasta que no consiguió hacer lo que él buscaba no paró y cuando lo consiguió, pues a otra cosa, ¿no? Yo creo que esa capacidad de superación a sí mismo, eso es muy difícil de volver a encontrar, ¿no? Yo creo que el mayor legado es el que hay ahora mismo, es que yo creo que lo más fuerte de todo esto que estamos hablando, que después de casi 40 años, más de 40 años, sigue su tauromaquia vigente, muchos compañeros la llevan a cabo, están basadas sus tauromaquias en la tauromaquia que hizo en su día el maestro Paco Ojeda y yo creo que eso es lo más importante y lo más fuerte, que después de 40 años perdure y se siga haciendo y sea uno de los pilares del toreo. ¿Y está vivo? Está vivo. Ana. Para no repetirme, porque lógicamente ese legado ha sido muy importante, yo creo que ha demostrado que siendo fiel a sí mismo se pueden conseguir las cosas y él ha sido fiel y ha demostrado una afición desmedida y un amor y un cariño
por el toro y por el caballo y que ha quedado para la historia. Y muy honesto con la profesión y con el toro. Totalmente. Bueno, él decía que en la marisma él era rebelde y tenía libertad. Y yo creo que así ha sido también su carrera, rebelde y libre para hacer lo que ha querido. Muchos dicen que duró muy poco y yo digo, ¿cómo que duró poco? Si como dice el maestro Escribano, después de 40 años su tauromaquia está presente en un alto porcentaje de los toreros ¿Y toreó el actualmente. otro día? ¿Un Y lo tentadero? duró poco, no, todavía perdura. Todavía ¿no? perdura. Su toreo. Así es. Yo me voy a ir con una reflexión que me hizo el otro día. Me dijo, cuando me encuentro con los toreros, digo, ¿pero habláis de toro? Dice, no, la mayoría de ellos hablan de pase, de quite, de no sé cuánto, de momentos del toreo. Del toro, muy poco. Entonces, él habla del toro porque él, yo creo que su vida se ha centrado en entender al animal por encima del mismo, ¿no? Por eso le llamaban el domador. Porque lo que él pretendía era dominar al animal a través de la mirada. Bueno, Fati, yo sé que tú no vas mucho por la tele y venir a hablar de tu suegro era una responsabilidad, ha sido un estreno por todo lo alto. Te lo agradezco enormemente. Nada, ha sido un placer y lo que haga falta ya sabéis. Manuel, nos vemos en la plaza. Nos vemos, si Dios quiere. Vale. Puntito. Ana, Noelia, ya sabéis Muchas que gracias. estáis en vuestra casa y a Gracias. todos ustedes agradecerles como siempre la fidelidad a este programa y les espero la semana que viene en El Legado. Sean felices.